Bueno, quiero que me acompañen a un viaje bastante relámpago, no para irnos a otro lugar, sino para irnos al lugar del otro. Hace unos meses, cuando empecé a imaginar este día, pensaba que era un tema importante. En estas últimas semanas y en estas latitudes, vengo pensando que es una cuestión de tratamiento insoslayable. Así que empecemos compartiendo la experiencia de doña Victorina, que es la vivencia de muchas personas, y lo que les voy a pedir es que la hagamos propia. Imagínense que no nos venimos sintiendo bien, pero en los estudios del hospital no aparece nada. Los médicos nos dicen, bueno, que estamos estresados, pero el malestar crece, y con el malestar la preocupación, la nuestra y la de nuestra familia, ¿no? Entonces nos damos cuenta que llegó el momento de hacer caso a lo que nos vienen diciendo los familiares y los amigos y averiguar entre los conocidos cuál puede ser él o la machi que nos pueda recibir y atender. Y va a haber que juntar mucha platita, porque los lagüen son caros, porque hay que tomar bastantes colectivos para ir de nuestra ruca, aquí, hasta la ruca de la machi, cerca de Temuco, en Nulumapu. Pero nos ayudan, juntamos la platita y viajamos. 10 días estamos afuera de casa. Pero la verdad es que nos empezamos a sentir mejor. La semana de internación en la casa de la machi, los lagüen que ya empezamos a tomar, las conversaciones que tuvimos, nos fueron aclarando mucho el panorama, nos hacían sentidos. Entonces dijimos, bueno, traigamos todo el lagüen que podamos. Así tenemos tiempo de trabajar, juntar más collín, devolver lo que nos prestaron y volver por más lagüen. Pero resulta que en La Habana nos dicen, no, esas botellitas llenas de tierrita no pueden pasar la frontera. Y nosotros tratamos de explicar, bueno, es lagüen, pero los funcionarios ya se empezaron a poner molestos porque ellos están haciendo su trabajo y está por cerrar el paso. Así que o dejamos los lagüen o perdemos el colectivo. Y entonces en el viaje de regreso vamos sintiendo mucho enojo cuando nos acordamos de las botellas de lagüen al lado de los tachos de basura. Y vamos sintiendo mucha impotencia cuando nos dicen que lo que nos está curando a nosotros es un riesgo para el estado fitosanitario, la salud fitosanitaria de la población, como si nosotros no fuésemos parte de la población. Y empezamos a sentir mucho temor, porque si dejamos de tomar los lagüen, quizás vayamos a empeorar, y lo que es peor aún, tal vez eso daña a la machi, que puso parte de su moñén en la preparación del lagüen. Y entonces nos fastidia esa sensación de arbitrariedad, de no saber cuándo podemos pasar sí y cuándo no con lagüen, a veces sí, a veces no, y sobre todo de pensar cuánto hace y a cuánta gente le pasan estas cosas. Elegí este viaje porque es de lo que conozco un poquito más y porque estamos acá en Patagonia. Pero podría haber elegido situaciones muy semejantes que están pasando a cada rato en diferentes partes del mundo. Así que lo que les voy a pedir, que sin importar con qué parte se identifiquen más, sin importar cómo ustedes crean que las cosas tienen que ser, sostengan conmigo. Por un lado, la sensación de molestia de algunos y por el otro, la sensación de enojo, fastidio, impotencia, injusticia de otros, porque la posibilidad que tengamos de pensar mejores formas de convivir y de ser juntos va a tener que ver con nuestra predisposición para analizar y comprender situaciones como estas. No hace mucho, no hace tanto, que nos aparece una palabra interculturalidad para ver y nombrar algo que hasta hace poco aparentemente no veíamos ni nombrábamos. Sí, vivimos en sociedades heterogéneas, con heterogeneidades de muy distinto tipo. Y como ahora tenemos palabra, nos parece que esta palabra nos funciona a la vez como diagnóstico y como remedio para tratar este tipo de situaciones. La cosa es que la interculturalidad es una palabra bastante engañosa que todos podemos usar queriendo significar muy distintas cosas. Y por eso lo que yo quisiera hoy es compartir con ustedes
ciertas preocupaciones, algunos aprendizajes y también mi expectativa y mi entusiasmo por lo que podremos lograr, lo que vamos a poder lograr cuando nos tomemos verdaderamente en serio esta posibilidad de pensar la interculturalidad como un horizonte para una convivencia más justa. Empecemos entonces por las preocupaciones. Decía que no hace tantas décadas que la interculturalidad nos ayuda a nombrar algo que no veníamos viendo, que no nos parecía importante, y ahora nos damos cuenta que, bueno, tiene cierta relevancia, lo llamamos interculturalidad, como si hasta hace poco hubiésemos estado relativamente ciegos a estas cuestiones. Y si tenemos palabra, seguramente tendremos algunas recetas para tratar estas cosas. Bueno, la no tan buena noticia es que no tenemos recetas, porque lo que vayamos a hacer con nuestras convivencias seguramente depende de nuestras historias como sociedad, de nuestras dinámicas. Ahora, por un otro lado, la no tan mala noticia es que sí, por experiencias cercanas y lejanas, propias y ajenas, hay mejores y peores maneras de pensar la interculturalidad. Y es acá donde yo quisiera compartir algunos aprendizajes. Algunos los hice por mi formación de antropóloga y otros por experiencia de trabajo y de vida que fui teniendo después. Cuando escuchamos reclamos de interculturalidad, cuando se nos hacen, ¿no?, al conjunto social reclamos de interculturalidad, nos están llamando generalmente la atención a dos formas de discriminación que son igualmente dañinas y que en muchos casos para ciertas personas van juntas. La primera nos parece bastante autoevidente. Desde que somos chiquititos y vamos al colegio, sabemos que todos somos ciudadanos iguales frente a la ley. Entonces es fácil entender que discriminar es tener un trato diferencial hacia algunos o no darles acceso igualitario a esos derechos. Hay muchas deudas en este sentido todavía, pero sigamos. El antídoto contra esto son los derechos universales. Por eso, los funcionarios de la aduana saben que están haciendo bien, sienten que están haciendo bien porque están cuidando el estado fitosanitario de toda la población, que sería un derecho de todos. La otra forma de discriminación quizás sea un poco más difícil de ver para varios de nosotros y por eso tiene mucha resonancia con el viaje relámpago que les pedí que hiciéramos, ¿no? Esa sensación de dolor y de enojo de doña Victorina, por ejemplo, o de tantos otros, cuando sienten que sus pertenencias, sus perspectivas, no tienen lugar en la convivencia cotidiana e institucional. Y ahí es cuando el antídoto que tenemos para remediar distintos tipos de injusticia, que pueden ser socioculturales, de género, de opción sexual, de clase, de edad, de capacidades diferentes, son los derechos diferenciados. Esos derechos diferenciados que nos marcan injusticias con las que convivimos día a día. ¿Por qué? Porque es violenta una idea de población que homogeniza desde los valores de algunos los supuestos valores de todos, cuando en realidad esos valores que nos homogenizan suelen ser, y disculpa a varios, pero los de un varón blanco, adulto, educado, hispanohablante, heterosexual. Y hasta acá, bueno, antropología y filosofía política. Yo lo que les quisiera compartir son aprendizajes que hice después. El sentido común generalmente, con tantas cosas que tenemos, cuando leemos algo de esto en los diarios o lo escuchamos a través de algún noticiero o nos agarra en la puerta de nuestras casas, es pensar que todo reclamo de interculturalidad es un problema. Tenemos tantos, un problema más. Sin embargo, si sabemos escuchar, si nos tomamos el tiempo para salir de nuestros prejuicios y nuestros pilotos automáticos, nos vamos a dar cuenta que los reclamos de interculturalidad en verdad son diagnósticos. Son diagnósticos de lo que no funciona en nuestras convivencias, de las cosas que tendríamos que cambiar, por ejemplo. Y la verdad que también me fui dando cuenta con la edad, recién fui terminando de entender muchas cosas
que venía escuchando de doña Victorina, don Guillermo, doña Teresa, doña Lorenza, de tantos, ese dolor y esa frustración, recién pude terminar de entender cuando fui puesta en el lugar del otro, siendo estudiante en el extranjero, y cuando lo único que veía era todo el tiempo caras raras o silencios incómodos que me estaban mostrando que mi acento, mi corporalidad, hasta mi forma de ser mamá, era inapropiada o era inadecuada. Quiere decir que si no nos animamos a resonar con lo que cada uno de nosotros, la mayoría, muchos de nosotros tenemos alguna experiencia de haber sido puestos en el lugar del otro, resonando con esas experiencias, ahí empieza algo que, bueno, es en lo que se basa mi expectativa y mi entusiasmo, porque en realidad el camino de la interculturalidad es un camino que, bien recorrido, nos va a enriquecer y nos va a reafirmar, y sobre todo por la posibilidad de exorcizar ciertas injusticias, va a evitar que salgan con tanto enojo las cosas cuando se las puede expresar. Estamos, creo yo, en un momento donde por deudas históricas que no son propias y por conflictividades que están apareciendo en distintas partes del mundo, es obvio que no hemos sabido encontrar buenas formas de ser juntos. Tenemos reconocimientos internacionales, jurídicos, tenemos reconocimientos nacionales, pero la verdad que todavía hay mucho por hacer. Y la buena noticia es, otra buena noticia, que bueno, estamos en un marco bueno para poner manos a la obra. Desde 2015 vivimos en un municipio que se reconoce como intercultural. Quiere decir que nuestro pequeñito lugar en el mundo podría ser un laboratorio de buenas prácticas y experiencias para nosotros y para otros. Yo no les voy a decir que esto va a ser fácil. Si queremos cambiar las cosas, no alcanza con ese respeto distante de, bueno, es un problema de los otros. Nos vamos a tener que sentir incómodos. La incomodidad que surge de sí poner sobre la mesa nuestros desacuerdos y nuestros conflictos. Y seguramente al funcionario de la aduana le va a molestar tener que usar otros protocolos y dejar pasar cosas sin entender también qué es el Lagüen. Y otros viajeros van a decir, ¿por qué esta persona puede pasar lo que yo no puedo pasar? Y doña Victorina y tantos otros van a volver a sentirse molestos por tener que explicar que pasan con la UEN porque están en tratamiento, cosa que nadie más tiene que explicar cuando cruza la frontera. Pero si lograron sostener conmigo esas sensaciones de enojo, de impotencia, de injusticia, de molestia, espero que empiecen a sentir que transitar estas incomodidades vale la pena. Y es algo que, no hay que tenerle miedo a los desacuerdos. Las convivencias sólidas no son las que se dan sin desacuerdos y sin conflictos. Se dan en situaciones donde sabemos cómo tramitar nuestros desacuerdos y sabemos cómo construir lo común a partir de las diferencias. En este sentido, bueno, sí, hay muchas cosas que son responsabilidades de Estado y de políticas estatales. Pero a mí lo que me entusiasma es saber que lograr formas mejores de ser juntos depende de nuestra creatividad, de repensarlo, para repensar lo social, pero depende de la sensibilidad que tengamos, y para mí la sensibilidad es algo que sale de acá, para encontrar, para comprometernos con esas mejores formas de convivir. En casa, en Bariloche, en Nahuel Huapi, Futralaf Kenmeu, y más allá también. Bueno, gracias.